Hola, mi nombre es Luis López Lezcano y vamos a aprender la base de datos Ninox. Lo primero que vamos a aprender es una visualización previa de todos los campos que dispone la base de datos. Vamos a ir un momentito a nueva base de datos, por lo tanto, tenemos dos opciones, esto ya lo comentaremos más adelante en otros cursos, pero podemos explicar que de manera local solo almacenamos la base de datos en este Ninox y cuando lo guardamos en iCloud lo que hacen es que todos los dispositivos de los que tenemos Ninox automáticamente se sincronizan y podemos estar intercambiando esos datos, ¿vale? Y siempre sincronizando los datos. Bien, vamos a llamar una base de datos ahora mismo campos, ¿vale? Porque es con lo que nos vamos a centrar, a la visualización prácticamente de todos los campos de la base de datos. Lo primero que vamos a hacer es crear una nueva tabla, ¿de acuerdo? La tabla le vamos a denominar como campos, solamente para ver qué tipos de campos existen dentro de esta base de datos. Las propiedades de una tabla son muy simples. El símbolo es el que nos va a presentar, voy a poner aquí como campos, pues vamos a poner la hamburguesa. Bien, en la zona de oculto no o sí, lo que nos va a permitir es ocultar la tabla en la zona de mano izquierda. ¿De acuerdo? En muchas ocasiones nos puede interesar que una tabla no se visualice, pero que realmente sí que estemos viendo, teniendo la tabla, pero que no se vea en la parte de mano izquierda. Ejecuciones de scripts, esto es muy simple, lo que nos va a permitir es crear de manera visual un script o de manera de texto un script. ¿Cuándo? Pues mirad, en esta ocasión es al crear un registro o al modificar un registro. Y luego tengo un identificador global. Este identificador global nos va a permitir que no se repita ningún nombre de tabla diferente. Es una manera de tener el único nombre de la tabla. A mano derecha tenemos todos los tipos de campos que nos permite crear Ninox. El primero es un campo de cálculo, vamos a ver un momento antes de ver el de cálculo, porque evidentemente no puedo crear ninguno de cálculo si no tengo varios campos numéricos. Por lo tanto, lo primero que voy a hacer es centrarme en el campo número. Vamos a ver cómo número 1 no lo voy a acentuar, ¿de acuerdo? Y vamos a crear otro que se llame número 2. No hay ningún problema si los acentuáis, quiero decir, no tenéis, es mi manía de que en los campos, por norma general, no lo suelo acentuar, siempre lo he hecho, ¿no? Incluso en nomenclaturas de Microsoft que se empleaban, pues no sé, TXT número 1, TXT número 2 o cualquier tipo de nomenclatura que queráis emplear. Bien, vamos ahora a crear un cálculo entre número 1 y número 2. Cuando yo cojo y aplico un campo de cálculo, primero vamos a ver las propiedades de número 1, vamos a hacer doble clic y fijaros que nos dice, ¿es necesario el valor? Bien, aquí le puedo decir que sí, evidentemente, porque si no, no tendría ningún tipo de numeración o cálculo. Yo podría decirle que esto tenemos 2 dígitos de decimal, fijaros bien cómo ya va haciendo, y podría emplear o un prefijo o una unidad o lo que quisiera. Vamos a suponer que vamos a decirle que esto lo tenemos de esta manera. Por lo tanto, cuando yo hago prefijo siempre va adelante, cuando hago unit siempre va en la parte posterior. Además de eso, tengo la posibilidad de decirle si quiero un millar, ¿vale? Y observemos cómo lo va realizando, ¿no? Es decir, quiero la zona de euros aquí, él ya de manera automática tiene aquí unos predefinidos, ¿de acuerdo? Pero si no, pues bueno, lo puedo ir generando yo. Bien, una vez que tengo ya esto, que sería la máscara típica clásica de control, el valor estándar, podríamos decir que inicialmente se inicie con 0 y aquí en propiedades, en opciones adicionales, lo que podría hacer es que el campo se va a mostrar si se ejecuta una opción o una acción y al modificar ejecutar el siguiente script. Esto hablaremos más adelante con otro tipo de campo, no hay ningún problema porque todos los campos tienen prácticamente esa opción. Bien, una vez que eso, guardamos la tabla, entramos en campos y vamos a observar qué es lo que nos ocurre cuando yo ahora mismo pongo un 1 y un 2 en número 2. Fijaros que no ocurre absolutamente nada. Este de aquí ya me ha puesto un euro, este de aquí me ha puesto un 2 porque no he rellenado nada. Vamos a edición de campos, vamos a número 2, vamos a ponerle exactamente el mismo tipo de formato que hemos puesto en el anterior y en cálculo vamos a decirle que vamos a hacer el cálculo y función en el cual nos vamos a sumar número 1 y número 2. Bien,
En la zona de aquí tenemos siempre dividido por campos, por calcular, por lógica y por texto y fecha. Vamos a campos, le decimos que número 1, le decimos en calcular es más y en campos a número 2. ¿De acuerdo? Acabamos de crear una suma, un campo calculado en el que nos dice número 1 más número 2. Si vuelvo a entrar, un momento hago clic en el apartado de número y voy al apartado de texto, fijaros bien que número 1 y número 2 están escritos literalmente en la zona de texto. O sea, yo podría haber escrito esto directamente yo. Por eso no he puesto ningún tipo de acentos. Número 1, fijaros que arriba ya me está indicando número 1 más número 2. Bien, como reconoce los campos, no hay ningún problema. Si no reconociera los campos, me diría error en la columna de tabla, nos ha encontrado número, ¿vale? De línea 1, columna 16, con lo cual me indica también la columna en la que se halla. Vamos a decir número 2 y listo. Le pulsamos OK, OK y guardamos cambios y observemos cómo ya me marca el cálculo de 1 más 2. Si yo cambio el 2, el 1 por 2, ya me cambia aquí y si cambio aquí un 10, pues ya me pone 12. Por lo tanto, los números y los cálculos ya los estamos visualizando, cómo gestionarlos o cómo generarlos. Vamos a ver más tipos de campos, los campos de tipo texto. El campo de tipo texto es un campo normal en el cual yo puedo escribir un valor de tipo texto con una longitud mínima o una longitud máxima. Un valor estándar, supongamos que el tipo de campo es un tipo de campo que se llame provincia, ¿no? O población. Vamos a suponer que ponemos Zaragoza y que cada vez que cree un registro completamente nuevo, pues ya sabemos que el valor estándar que va a salir es Zaragoza. Esto también lo teníamos en el campo de tipo número, en el cual yo le decía que el valor inicial era 0. Es muy normal, casi que en todas las bases de datos aparezcan los campos numéricos con un valor inicial de 0. Decimos si es necesario, si no es necesario, longitud mínima, longitud máxima, ¿vale? Podríamos decirle, oye, pues longitud mínima tal, longitud máxima. En la parte inferior podríamos decirle que el campo, vamos a modo visual, vamos a suponer que el cálculo, ¿vale? Vamos a hacer una lógica y le vamos a decir que cálculo sería cuando ocurra que sea, por ejemplo, cálculo mayor, ¿vale? Y vamos a introducir aquí un número. Por lo tanto, en calcular vamos a intentar meterle un número. El número que le vamos a incluir va a ser, vamos a suponer que introducimos 10, ¿vale? Bien, cuando sea mayor de 10, vamos a guardar, como es mayor de 10, mi campo de texto aparece, ¿de acuerdo? Esta es, yo puedo escribir lo que yo quiera, pero si, por ejemplo, ponemos aquí un 5, 5 más 2 son 7, por lo tanto, mi campo de texto acaba de desaparecer, no aparece. Es una opción muy correcta, vamos a volver a poner 10 y fijaros que el campo de texto vuelve a aparecer, ¿de acuerdo? Esto no quiere decir, vamos a mostrar columnas, en la parte izquierda, esto lo explicaremos más adelante en cómo trabajar con columnas, pero fijaros bien que el dato está ahí y que si yo quito, lo único que hace es desaparecer, pero el dato se mantiene, ¿de acuerdo? O sea, está viendo que en la columna de texto, que se llama texto, sí que sigue manteniendo el dato, pero por ejemplo, si volvemos a poner 10, aunque me aparece el campo aquí, sigue manteniendo el texto, ¿de acuerdo? Si quisiera borrar este texto, tendría que hacer otras opciones para verlo o para mantenerlo o ya lo veríamos más adelante, ¿de acuerdo? Vamos a la modo de edición de campos y vamos a seguir viendo más campos que tiene Linux Database. El otro de los campos que tiene es texto en varias líneas. Es un texto, hay tres tipos de campos de texto. Uno que se denomina texto normal, otro que se denomina texto en varias líneas y otro que se denomina texto enriquecido. Yo os aconsejaría que trabajarais solamente con texto y con texto de varias líneas. El texto enriquecido os permite añadir tipos de fuentes, pero es mucho más incómodo de escribir. Vamos a añadir estos dos, ¿de acuerdo? Este tipo, vamos a ver un momento el texto de varias líneas. Fijaros bien que nos aparece exactamente lo mismo, ¿vale? Un momento, vamos a quitar este de aquí, vamos a borrar el campo para que veamos cómo se borra y volvemos a arrastrar texto de varias líneas, ¿de acuerdo? Fijaros bien que cuando yo quiera borrar un campo puedo hacer un borrar campo en la parte inferior. Observemos que prácticamente los detalles de este tipo de texto en varias líneas
nos aparece prácticamente igual que el de texto normal, ¿de acuerdo? O sea, las propiedades que tiene tanto el uno como el otro son prácticamente las mismas. Sin embargo, en texto enriquecido tenemos un valor estándar mucho más extenso, mucho más grande. ¿Por qué? Porque tenemos los encabezados H1, H2, H3, luego tenemos tipos de listas, ¿de acuerdo? Para poder escribir, etcétera, en valor estándar, es decir, en valor predefinido, por así decirlo. El valor, si desea que sea necesario introducir, lo tenemos aquí. Por lo tanto, vamos a ver cómo funciona. Guardamos. Y la diferencia es que en texto 2 nosotros escribimos literalmente sobre la pantalla, sobre el formulario, y en texto enriquecido nos abre una pantalla completamente aparte en la que nosotros pues ya rellenamos, damos ese H1, H2, H3 o incluso podemos hacer listas, ¿no? Es decir, nosotros podemos ir cogiendo una serie de opciones y aplicar listas. ¿Es cómodo? Bueno, pues sí, es cómodo, pero por ejemplo, para visualizar el texto, yo siempre tengo que estar ampliando a esta pantalla para poderlo ver. Sin embargo, el otro tipo de texto, yo puedo ir rellenando y ya me va saliendo directamente, perdón, vamos a quitar el modo de edición, ya me va saliendo directamente lo que es el cursor para poder desplazar arriba, abajo, ¿de acuerdo? Y es quizás mucho más práctico, mucho más a la hora de visualizar en mi formulario. Vamos a volver a editar campos, nos vamos a centrar en el campo de sí, no. El campo de sí, no me va a permitir tener un tipo de check, ¿no? Un tipo de objeto en el que me dice, me devuelve un sí o un no, un encendido, un true o un false, ¿no? Bien, valor estándar, el que quiera poner, sí o no o vacío. Tengo tres formas de visualizar el check, ¿vale? Una sería en un combo que sería un desplegable, un checkbox, que sería como si fuera una caja, ¿vale? En la cual marco con una espada de verificación, o un switch sería una especie de botón que va de lado a lado. Vamos a ver las tres opciones. El primero, como bien he dicho, es un combo, ¿de acuerdo? En el cual yo puedo desplegar, seleccionar sí o no. Volvemos a campos, cambiamos a checkbox. Checkbox me permite, me permite utilizar el tipo de marca clásica, la caja de verificación, y después tenemos el switch que me permite cambiar entre sí o no. Es un botón activo en el cual yo estaría viendo o visualizando el sí o el no. Bien, cada vez que yo pulso sobre el encabezado de cada uno de los campos, ¿de acuerdo? Me aparece la opción de diseñar en mi pantalla, hacer más pequeños, y se me van autoajustando los campos a la selección. Es decir, si este campo, por ejemplo, lo quisiera editar, lo hago más pequeño y los otros campos van a ir subiendo. ¿Manera de que no suban? Bueno, pues tengo para eso campos de edición, voy a guardar cambios aquí, para eso tengo campos de elementos de diseño, que hablaremos más adelante, pero para que veáis cómo funcionan un poco, vamos a incluir un espacio, ¿vale? Justamente aquí, por ejemplo, guardamos, y este espacio es este de aquí que me permite que los campos no suban para arriba, porque si este campo no existiera, automáticamente este de aquí pues subiría. Vamos a hacer la prueba, vamos a borrar este campo y fijaros que pronto ha subido el otro. También los puedo añadir desde aquí, elemento de diseño, quiero utilizar un espacio, el espacio lo quiero colocar concretamente aquí y fijaros cómo se van autoajustando en mi formulario los objetos. De esta manera yo puedo ir trabajando y conforme vaya guardando pues se van a ajustar de la manera que yo quiera. Contando que estos objetos de tipo de diseño, ¿vale? Sobre todo el espacio, cuando le dé a la llave inglesa no lo voy a visualizar, es decir, lo que estaría viendo solamente serían los campos, ¿correcto? Vamos a continuar con campos. Estamos viendo el de selección. El campo de selección es un campo que me va a permitir crear un combo, un desplegable, y además me lo va a permitir en las tres funciones que hemos visto, tanto los radio buttons, la diferencia del check pues es evidente, ¿no? Son aquellos botones circulares en los que van a aparecer un valor y yo voy a poder seleccionar uno u otro. Lo primero que tengo que saber es si lo necesito introducir, si sí o si no. El valor estándar que voy a aplicar, los valores los voy a crear desde aquí, añadir nuevo valor. Tres valores, uno que es un símbolo y el color, muy interesante porque luego en las listas voy a visualizar ese campo en el color que yo haya especificado. Vamos a suponer que le pongo, no sé, una opción, volvemos otra vez
vamos a hacer provincias, ¿no? Aragón. Vamos a imaginarnos que ponemos Aragón. Vamos a seleccionar un color, no sé, por ejemplo, un check, ¿vale? Y un tono verde. Vamos a seleccionar otro que va a ser Madrid, ¿vale? Imaginemos que es Madrid. Y vamos a seleccionar otro check verde y vamos a darle en esta ocasión otro color. Fijaros bien de qué manera. Podríamos hacer pues 1000 maneras, ¿no? Facturado, no facturado, etcétera. Y los radio buttons, bueno, el combo ya sabéis que es un desplegable de este tipo, ¿vale? Vamos a ver los radio buttons, vamos a darle a aceptar y fijaros bien cómo ya hemos creado, ¿vale? Los radio buttons y dependiendo de lo que yo seleccione, se coloca de un color o de otro. Vamos otra vez a selección, hacemos doble clic, vamos a cambiar a switch y en switch lo que me va a permitir es ir intercambiando, ¿vale? De la misma manera. Si tengo más opciones, evidentemente se me van a ir agregando a estas selecciones y habrá un momento en que necesitaré más ancho de pantalla para visualizarlo. Dependiendo del color que yo emplee, en mis listas, vamos a ver esta lista, vamos a mostrar las columnas, por ejemplo la de selección, le decimos que sí y fijaros de qué manera más sencilla, vamos a poner esta columna justo delante, de qué manera más sencilla estoy viendo ya automáticamente el color. Si cambio, evidentemente me va a cambiar de color en el color que yo tenga precisamente en esa selección. Vamos a por más campos. Los campos de tipo fecha. Los campos de tipo fecha normalmente nos van a servir y van a desplegar un calendario, ¿vale? En el que voy a poder decir que el valor estándar va a ser hoy. Mostramos en el calendario, le decimos que sí o que no, ¿vale? Si yo le digo mostrar que sí, toda esta fila que estáis viendo aquí, toda esta, corresponde a mostrar en el calendario. Si le digo que sí y le digo que voy a mostrarlo en un color azul y que además lo voy a mostrar de la manera que quiero ver, estos son mis campos de esta tabla, ¿de acuerdo? Supongamos que quiero ver el texto. Bien, hablaremos esto más adelante, pero vamos a decir que lo vamos a mostrar como lo que yo haya escrito dentro del campo de texto. Vamos a anual, le digo que sí o que no, lo voy a dejar así, vamos a guardar cambios y vamos a aplicar aquí la fecha de hoy, la del día 20, ¿de acuerdo? Vamos a guardar y fijaros bien que aquí en el texto vamos a poner mi base de datos. Esto es lo que estoy escribiendo en el campo de texto, que es el campo relacionado que le he dicho que va a aparecer en el calendario. Cuando yo me voy a calendario, si os dais cuenta, aquí arriba aparece un evento, ¿de acuerdo? Si hago clic sobre él, lo que hace es abrirme el evento que está asociado a esta fecha. Bien, este es el tipo de fecha normal, ¿de acuerdo? En el cual me van a aparecer en la parte superior. Vamos a imaginar que yo haya creado una base de datos de gastos, ¿no? Bien, pero no me interesa saber a qué hora he pagado el gasto, pero sí que me interesa que el día 20 he pagado el coche o he pagado lo que fuera, ¿vale? Pues de esa manera podría mantener perfectamente el listado de gastos en el calendario, ¿de acuerdo? Vamos a volver otra vez de nuevo a campos, que lo tengo aquí, vamos a volver a editar. Tenemos otro tipo de fecha, que es este de aquí, fecha hora, y también tenemos el hora. El hora me va a permitir crear las horas, ¿vale? Normales y corrientes. Es decir, un valor de hora, vamos a aplicar, guardamos cambios. Este no está relacionado en ningún caso. Fijaros que tenemos AM y PM, es decir, podríamos decir que son las 5 y 25, ¿vale? Y ya me está marcando, así es como funciona. Si le digo PM, ya salta a partir de las 12 hasta las 23 horas, y aquí tenemos de 10 en 10, ¿de acuerdo? O de 5 en 5. Lo tenemos aquí. 5, 15, 25, 35, 45, 55. ¿Vale? Independientemente de que si tenemos que escribir una hora, la podemos escribir de una manera diferente. Si necesitamos escribir exactamente al minuto o lo que queramos. Bien, fecha-hora, los dos conceptos, tanto la fecha como la hora. Vamos a guardar el cambio y aquí lo que nos permite es un campo más extendido en el que yo le puedo decir que es día 20, que vamos a hacer a las 15:45. ¿De acuerdo? Por lo tanto, me está almacenando los dos. Este tipo de campo de fecha-hora, vamos a verlo un momento, fijaros bien que no se puede mostrar en el calendario, ¿vale? Solamente lo estoy mostrando a nivel informativo. Para mostrar en el calendario nos permite la cita. La cita sí que nos permite crear, esto es un tipo de campo, ¿vale? En el cual yo le puedo decir que vamos a mostrar en el día 21 y concretamente vamos a suponer que lo hacemos a las 2:10 de la tarde, ¿vale? Esto es un campo, vamos a edición de campos, nos vamos a editar la cita y le voy a decir que este campo sí que se va a mostrar en el calendario con el color
vamos a poner un color fucsia y lo voy a mostrar con el campo de texto, ¿de acuerdo? Por lo tanto, aceptamos, aceptamos. El campo de texto pone mi base de datos, nos acordaremos del registro, ¿vale? Nos vamos a calendario y si os dais cuenta, aquí tenemos precisamente el de la fecha que hemos visto con anterioridad y aquí tenemos el valor que tenemos en la cita. Cuando hacemos siempre un clic en base aquí, ¿vale? Podemos hacer un clic y nos vamos literalmente al formulario que nos aparece con los campos del dato. Si yo en mi calendario hago un clic, ¿vale? Yo le voy a decir, muy bien, aquí voy a empezar una cita desde las 11 hasta las 12 y me dice campos de cita, ¿vale? Y automáticamente él me crea un registro nuevo en el que le puedo decir, por ejemplo, aquí le hemos dicho que para que nos salga el texto 1, acordaros que aparezca aquí una suma mayor. Fijaros que el texto pone Zaragoza e inicialmente, que era lo que habíamos hecho, le vamos a poner nombre de cita, por ejemplo, ¿vale? Para que se vea lo que nos está colocando. Observemos que como he puesto el día 20 aquí, ya me sale aquí nombre de cita, este es el segundo registro, y sin embargo aquí ya me ha creado otro registro con la cita. Volvemos a campos y aquí, si os dais cuenta, tengo la cita, ¿vale? Dos registros, 1 y 2, ¿correcto? Bien, para borrar un registro ya sabemos, seleccionamos los registros que queremos eliminar, botón derecho, eliminar líneas seleccionadas y borramos. Volvemos otra vez de nuevo al registro original. Vamos a centrarnos en los campos, que es lo que estábamos intentando explicar. Nos vamos a duración. Duración es un campo que nos va a indicar qué duración tiene un evento, un procedimiento, de tal manera que colocándome en duración le puedo decir, pues evidentemente, cuánto vamos a tardar o a durar. Fijaros que nos pone 2 días, 1 día. Este es idóneo para hacer un valor o una duración de algo, o que decimos, pues vamos a durar 2 días y 13 horas, o vamos a tardar 61 horas o 2 días. Vamos a imaginar que lo guardamos de esta manera y le decimos duración 2 y ya automáticamente me marca 2 días. Por lo tanto, el campo de duración me va a permitir utilizar valores, o bien por horas, o bien por minutos, o bien por días y minutos, o horas y minutos. Es decir, puedo seleccionar lo que yo quiera. De tal manera que este campo, más adelante, os vais a dar cuenta que puedo crear restarlo, sumarlo, ¿vale? O calcularlo. Incluso decir, bueno, pues voy a calcular 2 días de duración por a tanto la hora, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es un campo bastante interesante. El de cita ya lo hemos explicado. El de imagen, bueno, pues no hace falta explicarlo mucho, ¿no? Cuando yo creo un campo de imagen, lo que hace es almacenar una imagen directamente sobre el objeto y por lo tanto lo que va a hacer es ir al administrador de ficheros a buscar una imagen. Si estáis en vuestro iPad, pues evidentemente va a ir a intentar buscar, va a intentar acceder a la fototeca del iPad y va a buscar una imagen y seleccionarlo. Vínculos de Internet, dirección de Internet. Bastante útil de la misma manera que la dirección de email. Estos dos campos, bueno, creo que se sobreentienden, ¿no? Aquí es donde colocaríamos una URL y aquí es donde colocaríamos un correo electrónico. Y por el teléfono también lo mismo. Estas tres combinaciones son idóneas para el iPad o para el iPhone o para cualquiera. ¿Por qué? Porque justamente al lado vais a tener un pequeño botón en el cual podéis pulsar literalmente, vamos a ir para abajo para que lo veáis, y aquí en dirección de internet podríamos escribir, yo que sé, http://google.es, ¿de acuerdo? Por lo tanto, fijaros que pronto me ha salido aquí la bola del mundo, que antes no estaba, y lo mismo con el correo electrónico, me aparecería el simbolito del correo electrónico y en el teléfono lo mismo, el simbolito del teléfono. ¿Qué ocurre? Que cuando yo le doy directamente sobre ese botón, automáticamente pues se va a ir o bien a internet, o bien al email, o bien al teléfono. Ubicación. Ubicación me va a permitir guardar la posición, ¿de acuerdo? Una geolocalización. En tal caso yo puedo buscar una geolocalización y automáticamente puedo buscar Madrid y automáticamente pues me va a buscar Madrid. Una vez que lo tengo le digo en la parte de arriba Save y automáticamente pues me ubica una ubicación, ¿de acuerdo? Esto me puede servir perfectamente para guardar el campo de dirección, ¿no? De un cliente, precisamente para saber dónde está la ubicación y de esa manera, si estuviera en un iPhone, pues podría darle a ubicación,
literalmente, y entonces me localizaría el sitio en el mapa directamente para que yo sepa dónde está. A continuación, color. Me permite, pues, vamos a ponerlo en la parte inferior, color me permite utilizar, pues, un color, ¿vale? Si es necesario o no es necesario. Cuando yo selecciono un color, lo que me va a hacer es ni más ni menos que eso, sacar una gama de colores en la cual yo puedo seleccionarlo. Y por último tenemos el icono, uno de los dos últimos campos. Estos dos campos, icono y color, los agregaron hace poco en Inox, precisamente para, pues, para asignar, pues, un tipo de icono o un tipo de color, etcétera. ¿De acuerdo? Bien, aparte de estos campos, cuando yo me meto en edición, que son todos los campos que estáis viendo aquí a mano derecha, puedo añadir elementos de diseño. Los elementos de diseño me van a permitir utilizar pestañas, ¿de acuerdo?, para dividir. O sea, yo podría coger, por poner un ejemplo, y decir, no, yo a partir del sí y el no lo quiero en otra pestaña, ¿de acuerdo? Si os dais cuenta, en la parte de aquí, campos son la pestaña simple, pero tengo un apartado que pone pestaña, que es el campo nuevo que hemos creado en la parte de aquí. Si os dais cuenta, de aquí, que se llama pestaña, que lo puedo cambiar de nombre, para abajo, es la nueva pestaña que acabo de crear. Y campos, que lo tengo en la parte superior, son los primeros campos que tengo. ¿De acuerdo? Volvemos al apartado de elementos de diseño. Tengo la zona de título. Título me va a permitir coger dentro de una pestaña o dentro de cualquier apartado. Vamos a imaginarnos que debajo del campo antes del campo de cita, voy a poner ahí un título que se llama, por ejemplo, título. Lo voy a dejar normal y corriente, ¿de acuerdo? Bien, cuando guardo campos, lo que hace es crear una línea, si os dais cuenta, que pone título, ¿correcto? Vamos otra vez de nuevo a editar campos, nos metemos en elementos de diseño y nos vamos a saltos de línea. Saltos de línea me va a permitir coger, vamos a colocarnos justo encima de dirección de internet, vamos a guardar. El salto de línea me permite crear aquí una línea muy gorda, muy grande, ¿vale? Como de división, en la cual pues vamos a tener más campos en la parte inferior, ¿de acuerdo? Si yo, por ejemplo, pusiera más campos, vamos a agregar más campos por aquí abajo, sin ningún tipo de control. Perdón, que he abierto. Vale, vamos a darle a guardar. Y fijaros que en la parte de abajo sigo teniendo más campos, con lo cual esa línea me sirve de división para visualizar todos los campos. Vamos a agregar elementos de diseño. El espacio, ya lo he explicado, es la manera de colocar espacios precisamente para mover objetos. Vamos a imaginarnos que colocamos aquí un espacio, ¿vale? Fijaros que el espacio me está creando aquí un espacio entre hora y teléfono. Vamos a imaginarnos que teléfono lo quiero en la parte inferior. Bien, pues amplío el espacio, ya tengo teléfono aquí. Vamos a imaginarnos que teléfono lo quiero más pequeño. Hago más pequeño. Ubicación, lo quiero más pequeño para que quepa en la parte de arriba justo al lado de teléfono. Lo hago un pelín más pequeño y fijaros qué pronto ha cambiado directamente al lado de teléfono. Por lo tanto, yo voy a ir jugando con los campos de la manera que yo quiera para ir estructurando pues esta pestaña. Fijaros que arriba pone ha realizado un cambio en la aplicación. Le daremos a guardar cambios, ¿de acuerdo? Para que todos estos cambios de diseño queden almacenados. Vamos a otra vez a añadir elemento de diseño y por último nos queda el botón. El botón me va a permitir generar acciones que ya iremos viendo poco a poco porque el botón es un pelín más complicado, ¿vale? De tal manera que vamos a darle a guardar y nos va a permitir que cuando haga clic en el botón realice una acción, ¿de acuerdo? La que sea. Entonces, haciendo clic aquí, directamente me va a ir a hacer algo en concreto. Bien, y por último, solamente decir que aquí puedo decir nuevo campo, ¿vale? Y podría crear literalmente un nuevo campo y dejarlo en el formulario. Podría hacer un campo de cálculo, un elemento de diseño nuevo, ¿vale? O un vínculo de cualquier otra tabla, que los vínculos no los hemos comentado, que son enlazar con otra tabla que tenga dentro de la base de datos, pero esto lo veremos en posteriores cursos de Ninox.